Y me da gusto saludar esta mañana a Rubén Cruz, socio líder de Energía y Recursos Naturales en KPMG México. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Mi querido Rodrigo, un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio. Oye, pues con un tema clave y es la autosuficiencia energética, que es un tema pues que se ha hablado mucho en México. Estamos atravesando distintos cambios. Y primero, pues lo primero, ¿cuál dirías tú que es el panorama del sector energético actualmente en México? Pues el sector energético está, digamos, sobre bases donde está teniendo diferentes presiones, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector eléctrico, pero como sabemos, pues esto, pues creemos que va a ser temporal y que el Estado de Derecho y el Poder Judicial va a poner los límites, digamos, entre pues, los poderes de la Federación y con eso se va a arreglar. Pero quisiera comentarte, uno de los temas que hemos escuchado y traído y llevado, como bien dices, es la búsqueda de la autosuficiencia energética para el país, ¿no? Como meta. Y, y lo que te quisiera contar es, de acuerdo con el programa sectorial de energía para el 2020-2024, ahí tiene 6 objetivos, pero el objetivo número 1 es alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética de la población con producción nacional. Y entonces es importante que queremos la autosuficiencia energética y queremos que sea producción nacional. Y entonces para poder pues ver si este objetivo es alcanzable, pues tenemos que ver dónde estamos parados, ¿no? Y hay un índice que se llama Índice de Independencia Energética, que se utiliza a nivel internacional, y es simplemente dividir lo que consumes entre lo que produces, y si ese cociente y esa división te da 1 o mayor a 1, pues puedes considerarte autosuficiente, y si te da menor a 1, eres dependiente energéticamente. Y entonces aquí lo que vale la pena es que se mire la energía con una unidad de trabajo, y entonces no importa cómo se generó la energía primaria, pero se hace equivalente. Y en ese sentido, pues nuestro consumo de energía ha estado en el orden de 9,000 pentajoules, que es la unidad de medida, Ujú. y hoy estamos con una producción de 6,300. Entonces, si tú haces ese cociente, pues te da alrededor de 0,7, arribita de 0,7, entre 0,7 y 0,8. Y entonces, lo que quiere decir es que México es dependiente en materia energética. No importa si producimos petróleo, energía solar, energía eólica o energía eléctrica, con fuentes primarias de energía. Es importante entender que es fuentes primarias de energía. Y Claro. entonces, lo que hemos visto es que se ha perdido 30% de la capacidad del país del promedio 2003-2014, cuando ese índice era 1. Hemos perdido la capacidad de generar 30% de la capacidad de la energía en el país, y además nos hemos hecho dependientes. Y Ahora, entonces cuando dices, bueno, sí. entonces nos reconocemos dependientes, ¿qué hacemos para poder alcanzar la meta de regresar al índice de 1 para el 2024, como lo establece el programa de la CNE? Pero me querías preguntar algo, Sí, ¿cómo Rodrigo. evaluar las ventajas y desventajas, ¿no? Porque por un lado, el tener vecindad con el productor más eficiente, por ejemplo, en materia de hidrocarburos y de gas, pues nos trae buenos beneficios porque podemos tener acceso a energía barata sin necesariamente hacer un despliegue de inversión tan grande que en el corto plazo pues no es algo, digamos, que podamos suplir, tiene que ser, como ya lo mencionas, algo de largo plazo. Eso desde el punto de vista de la ventaja, ¿no? Estamos en una región energéticamente muy competitiva por la vecindad que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, obvio, como desventaja, pues este asunto que ocurrió en febrero de Texas, que tuvo problemas en su red eléctrica y que llevó a apagones en nuestro país, pues muestra las desventajas, ¿no? Es decir, un país tiene que tener cierto nivel de capacidad de autogestión. De acuerdo a lo que he conversado con distintos analistas, pues dicen, en este caso específico, lo que pasa es que necesitamos almacenamiento para que cuando Texas falle, pues nosotros tuviésemos algo, y eso ha quedado pendiente y forma parte de la discusión. Pero la pregunta concreta, Rubén, es cómo evaluar, qué tan conveniente es sí apostar por la autonomía energética, la autosuficiencia energética, tomando en cuenta ventajas y desventajas.
Bueno, ya te fuiste casi a la conclusión de lo que yo te quería platicar, pero pues, te lo contesto muy rápido. Una vez que te reconoces como deficitario al 30% de tus necesidades energéticas, lo único que te queda es apostar por la seguridad energética, y es lo que tú mencionas, construcción de inventarios de seguridad como en cualquier sistema. Entonces, inventarios de seguridad, ¿dónde? Pues en donde seas deficitario en gasolina, en combustibles líquidos, ¿no? Que necesita almacenamiento. En gas natural, donde tenemos una gran dependencia, en gas LP, ¿no? Entonces, sin duda, en el mediano, o sea, en el inmediato plazo es apostar hacia inventarios de seguridad. Y para la consecución de la meta de largo plazo, necesitas un programa que fomente el desarrollo de lo que has perdido, pero tienes que saber qué has perdido. Y entonces ahí quisiera compartir que en este tercio de la producción nacional de energía, cuando haces el análisis de qué es lo que has perdido, más del 98% de la pérdida la explicas por la declinación de petróleo, gas y condensados. Entonces, cualquier cosa que te llegue, o sea, y tienes ganancias marginales de 3% en nucleoenergía, energía eólica, energía solar y en biogás, y todo eso te da el 3% de las ganancias en el periodo 2013-2019, ¿no? Entonces, cualquier cosa que quieras implementar para regresar a la autosuficiencia energética, pues pasa por recuperar la producción de petróleo, 1 millón de barriles en los siguientes 4 años. No es una cifra fácil ni cómoda de alcanzar. O recuperar, y recuperar la producción de gas. Y entonces necesitas un programa que incentive eso. Desafortunadamente o afortunadamente tenemos reservas, pero están no convencionales, entonces cualquier decisión para acercarnos a la autosuficiencia energética pasa por el fracking, para la perforación en pozos o en yacimientos no convencionales de gas. Claro. Y con eso lo que te quiero decir es, si no hay incentivos económicos como tú lo mencionas, porque tenemos acceso a un gas muy barato, las únicas razones para abanderar una iniciativa de este tipo es seguridad energética y seguridad nacional. Y entonces, conviene o no conviene, pues lo tenemos que decir claramente. Claro que conviene, aunque económicamente no sea factible. Oye, ¿y cómo alinear este componente con el cambio que estamos viendo en el paradigma energético en términos de, por lo menos, bueno, por un lado, las energías verdes y los objetivos que ha acelerado el gobierno de Joe Biden? Eso por un lado. Y eso acompañado a que, pues claramente los motores de combustión interna, al menos en los objetivos de las empresas, pensemos General Motors, que para 2035 dice ya no vamos a vender coches de motor de combustión interna, pues es un cambio, ¿no? Y entonces, ¿cómo alinear, digamos, la necesidad que tenemos de hidrocarburos con respecto al cambio que se está dando en donde se le va quitando énfasis? No van a desaparecer, obvio, pero parecería que sí se van a consumir bastante menos. Sí, mira, lo que queda muy claro es, una cosa es la tendencia global de disminuir la huella de carbono y de impulsar las energías renovables y amigables con el medio ambiente. Pero por otro lado, tú enfrentas, particularmente en México, querer ser autosuficiente en materia energética. Y lo que estamos viendo es que si ese es el objetivo, pasa por el gas y el petróleo, independientemente de la tendencia mundial. Y cuando ves el impacto que ha tenido el crecimiento de las renovables o de las energías verdes, en particular eólica y solar, aunque ha crecido más de 3 veces en los últimos 5 años, en esta gran matriz donde la frontera es generación primaria de energía, apenas pintan con menos del 2%. Entonces, a la generación eléctrica contribuyen con más del 10%. Pero visto en el contexto país, es menos del 2%. Entonces, en el corto y mediano plazo, aunque tenga un crecimiento aceleradísimo, el orden de magnitud de lo que se perdió y de lo que consumimos hace que no puedan ser vistos como un sustituto para alcanzar la autosuficiencia energética. Si queremos alcanzar la autosuficiencia energética, tenemos que regresar a
producir 2.4 millones de barriles diarios de petróleo. Estoy conversando esta mañana con Rubén Cruz, socio líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG en México. Rubén, estábamos conversando justo de la autosuficiencia energética desde un punto de vista de seguridad nacional, que como lo vimos en febrero en Texas, pues sí, tiene mucho sentido, pero bueno, pues también el hecho de que cómo lograrla. Y hablabas, antes de que nos interrumpiera el corte, de la necesidad que tendría México de lograr incrementar su producción a 2.400.000 barriles de petróleo. Me llamaba la atención que justo como parte de la reunión de cambio climático que organizó Biden, que fue virtual, uno de los elementos que mencionaba el presidente e incluso la jefa de gobierno era, no, lo que pasa es que México está colaborando, produciendo menos, ¿no? Y entonces decían que pues Pemex produce de hecho menos de 2 millones, de hecho 1.9 según recuerdo, y por ahí andamos 1.7, ¿no? Exactamente. Y bueno, el hecho es que pues todo ello nos lleva a cómo lograr incrementar esta producción petrolera, es decir, lo puede hacer el Estado mexicano, se puede hacer desde Pemex, apoyándose de las finanzas públicas, o como lo planteaba la reforma anterior, esto se tiene que lograr de la mano del capital privado. Mira, viéndolo cuantitativamente, como bien nos indica, nuestro nivel es 1.7. La cifra que producíamos cuando teníamos autosuficiencia energética con el índice que hemos comentado era 2.4 millones de barriles. Entonces eso quiere decir que hay que restituir, si queremos alcanzar esa meta en el 2024, 700,000 barriles día por año, pero también adicionales a lo que declinan la producción de los pozos que ya son maduros, y que es alrededor de 100,000 barriles diario por año. Eso quiere decir que tenemos que adicionar en los siguientes 4 años 1 millón de barriles día a nivel acumulado. Para poder tener eso en una producción sostenida, las inversiones y los desarrollos tienen que ser mayúsculos sobre campos conocidos, y la verdad es que no se ve cómo podamos llegar con la plataforma que tenemos hoy a esos números sin actividades de extracción y de exploración y extracción de hidrocarburos que se desarrollen de manera paralela entre el sector público y el sector privado. El reto es mayúsculo, y si lo traes a gas, necesitas regresar a una producción sostenida de 6.300 millones de pies cúbicos, y hoy estamos en 2.700 millones de pies cúbicos. Entonces, también por ahí el reto es mayúsculo, decíamos, pasa por el fracking, y lo que podemos concluir es que bajo cualquier escenario, el objetivo de ser autosuficientes en materia energética demanda políticas públicas y planes de acción alineados a ese objetivo, y sabiendo que su consecución trasciende a cualquier término presidencial, y para alcanzar ese programa, alcanzar la meta de mantener autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética de la población con producción nacional, pues tenemos que alinearnos iniciativa privada y gobierno. Sí, pues eso tendría que ocurrir. Rubén, muchas gracias por conversar esta mañana. ¿Dónde los pueden encontrar? Con mucho gusto, estamos en asesoría@kpmg.com.mx y en redes sociales en KPMG México. Y estamos a sus órdenes. Un gusto siempre platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, Rubén. Sin duda clave esto que mencionas, porque viendo el conjunto de la matriz, pues ahí está este déficit y sobre todo pues cómo alcanzarlo, y ahí nos decías claramente. Muchas gracias, buen día, buen viernes. Al contrario, gracias a ti. Ahí escuchamos a Rubén Cruz, socio líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG en México.